El silencio en la cámara del Consejo Galáctico se sentía pesado como una gruesa manta. La embajadora Sarah Chen se encontraba en la sala humana podio, con las manos temblorosas mientras observaba la pantalla de votación. Luces rojas parpadeaban en la enorme pared curva donde representantes de 47 especies exóticas se sentaron en sus asientos especiales. Cada rojo la luz significaba que otra especie votaba en contra de la solicitud de apoyo militar de la humanidad. La moción de ayuda de emergencia para se ha negado la entrada de colonias humanas en el sistema Kepler, anunció el presidente del Consejo, una criatura alta y azul con 4 brazos y sin ojos visibles. 45 votos en contra, una abstención, un voto a favor. A Sarah se le encogió el corazón. Solo él, la delegación vagana, había votado por ellos. Incluso sus supuestos aliados, la Federación Centurana, habían votado en contra. Ella presionó el botón de comunicación de su podio con más fuerza de la necesaria. Honorable orador, 3 millones de civiles humanos estamos bajo ataque ahora mismo. Las fuerzas de Hegemony llegarán a nuestras colonias en menos de 6 horas. No pedimos mucho. Simplemente redirijan la tercera flota desde el sector altariano. El traductor del altavoz emitió chasquidos, antes de que sus palabras salieran en un lenguaje galáctico estándar, plano y sin emociones. El Consejo ha revisado su solicitud. Las minas de cristal de Altarión se consideran estratégicamente más importantes que los asentamientos humanos. La tercera flota permanezcan en sus puestos. Pero estamos hablando de vidas, dijo Sarah con la voz cada vez más alta. Vidas humanas. ¿Eso no significa nada? Una oleada de lo que podría haber sido una risa recorrió la cámara. El zafiriano, el representante, una criatura que parecía una araña gigante hecha de metal, habló. Embajador Chen, por favor recuerde tu lugar. Los humanos se unieron al Consejo como miembros a prueba. Tu especie proporciona valiosa mano de obra y recursos militares. Apoyo cuando sea necesario. Eso no te iguala a los miembros del Consejo. Sarah sintió que su rostro se encendía de ira, pero mantuvo la voz firme. Llevamos 23 años sirviendo al Consejo. Los mineros humanos trabajan en el asteroide más peligroso. Campos. Los soldados humanos luchan en tus guerras. Las colonias humanas producen alimento para una docena de otras especies. ¿Cuándo pararemos? Estando en periodo de prueba, el representante altariano se levantó de su asiento de cristal. Su especie parecía alta y delgada. Humanos, pero con una piel que parecía estar hecha de gemas vivas. La delegación humana parece olvidar que fueron rescatados de su planeta moribundo. Sin la intervención del Consejo, la Tierra se habría destruido a sí misma con armas nucleares. Hace décadas, tu especie debería estar agradecida por la oportunidad de servir. ¿Servir? Sarah, la voz se quebró. Pensábamos que éramos socios. Más sonidos que podrían haber sido risas resonaron por el cámara. El orador levantó una de sus 4 manos para pedir silencio. La decisión es final. Las colonias humanas en el sistema Kepler se clasifican como pérdidas aceptables. La tercera flota protegerá minas de Altarión. Esta sesión está cerrada. Sarah observó conmocionada cómo los representantes alienígenas comenzaban a salir de sus asientos. Algunos hablaban entre sí en sus propios idiomas, pero ella captó suficiente galáctico estándar para entiendo que ya estaban discutiendo planes para el almuerzo. 3 millones de vidas humanas, y estaban pensando en comida. Ella tomó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje de emergencia al comandante Marcus Reed, quien lideraba el pequeño flota de defensa humana cerca de Kepler. Marcus, el Consejo votó. No, está solo ahí fuera. La respuesta llegó en 30 segundos. Entendido, Sarah. Haremos lo que podamos. Dile a la Tierra que hicimos todo lo posible. A 57 años luz de la sala del Consejo, el comandante Marcus Reed se encontraba en el puente del US Defiance, la nave más grande de la pequeña flota de defensa de la humanidad. A su alrededor otras 12 naves humanas formaban una línea defensiva entre la armada de la Hegemonía, se acerca, y las 3 colonias humanas en los planetas inferiores. Señor, los sensores de largo alcance muestran 230 se aproximan naves enemigas, informó la teniente Kim Santos desde su puesto. Estarán a tiro en 4 horas. Marcus observó el despliegue táctico. 13 naves humanas contra 230 Hegemony buques de guerra. La matemática era simple y terrible, pero detrás de ellos había 3 mundos llenos de familias humanas,
Niños, agricultores y maestros que habían pasado toda su vida construyendo nuevos hogares entre las estrellas. ¿Cualquier palabra de la tercera flota? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Negativo, señor. El almirante Cortec envió un mensaje diciendo que las órdenes son defender las minas de cristal de Alarán. Nos deseo suerte. Marcus casi se rió, pero no tenía nada de gracia. La tercera flota tenía 48 cruceros pesados y cientos de barcos más pequeños. Podrían haber detenido fácilmente el ataque de la hegemonía. En cambio, estaban protegiendo unas rocas brillantes que hacían viajes más rápidos que la luz, más económicos. Señor, mensaje entrante de la flota Hishgemani, anunció el oficial de comunicaciones Parque. Ponlo en pantalla. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro que parecía casi humano excepto por el gris punto piel y ojos completamente negros. Este era el general Vex de la Hishgemani, una especie que había estado luchando contra el Consejo durante más de un siglo. Comandante humano, dijo Vex con acento galáctico estándar. Me impresionó que el Consejo los enviara a morir por rocas alienígenas. Pero hemos estudiado su especie. Son guerreros, no esclavos. Apártense y permítannos tomar lo que vinimos a buscar. No tenemos nada que ver con los humanos. Marcus dio un paso al frente. General, esas no son rocas a las que te diriges. Son nuestros hogares, nuestras familias. Vex, su expresión cambió ligeramente. El Consejo te dijo que lucharas por esto. Ni siquiera están enviando sus propios barcos para ayudar. Tú. Así es, Marcus dijo. Estamos solos pero seguimos sin movernos. Por un momento Vex no dijo nada. Luego asintió lentamente. Son unos valientes tontos. Respeten esto, pero tengo órdenes. En 4 horas destruiremos sus naves y tomaremos esos mundos. Aprovechen este tiempo para... Evacúen a su gente. La pantalla se oscureció. Marcus miró alrededor de su puente a los hombres y mujeres jóvenes que servían bajo él. Todos eran voluntarios de la Tierra. Personas que se habían unido al servicio espacial humano para explorar la galaxia y proteger las colonias humanas. Ahora iban a morir porque a los políticos extranjeros les importaban más las ganancias mineras que vidas humanas. Capitán Reed, se oyó una voz detrás de él. Se giró para ver al Dr. Elizabeth Harper, directora científica de la flota. He estado monitoreando las comunicaciones de Hegeman. ¿Su objetivo no son las colonias? ¿A qué te refieres? Después la estación de investigación en Kepler 3, donde el Dr. Yamamoto. He estado trabajando en mejorar la tecnología de escudos. Las colonias están en el camino. Marcus sintió que algo frío se asentaba en su estómago. El Consejo lo sabe. Tienen que saberlo. Los datos de la investigación se transmitió a la sede del Consejo la semana pasada. Si la hegemonía lo consigue, tendrán escudos que pueden detener cualquier consejo. Así que estamos aquí para morir por nada, dijo el teniente Santos en voz baja. Marcus observó la pantalla táctica que mostraba la flota enemiga aproximándose. Todo tenía sentido ahora. El Consejo. No se podía permitir que los Hishgemani obtuvieran la tecnología del escudo, pero tampoco se les podía ver atacando una investigación estación que oficialmente estaba bajo control humano. Así que enviaron humanos a luchar y morir, haciéndolo parecer Hishgemani era el agresor. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó su oficial táctico. Marcus pensó en familias en los planetas de abajo. Pensó en la Tierra, donde su hermana estaba criando a 3 hijos que llamaba su tío Marcus. Pensó en todas las colonias humanas esparcidas por la galaxia donde la gente trabajaba, construía y esperaba un futuro entre las estrellas. Luchamos, dijo, no por el Consejo, no para obtener datos de investigación. Luchamos porque esa gente es nuestra allá abajo. Las siguientes 4 horas pasaron como un infierno. Sueño. Marcus observó cómo su pequeña flota se preparaba para la batalla contra todo pronóstico. Los humanos tenían armas más nuevas que la mayoría de las especies del Consejo, pero habían aprendido a construirlas pequeñas y eficientes porque el Consejo solo les dio sus recursos eran limitados. Cuando llegó la flota de la hegemonía, la batalla fue feroz pero breve. Las naves humanas lucharon con una valentía desesperada empleando tácticas que sorprendieron al enemigo. Embistieron con buques dañados para tomar la hegemonía. Cruceros. Usaban sus barcos más pequeños como misiles guiados.
Luchaban como si no tuvieran nada que perder. Pero el coraje y la desesperación no pudieron con las matemáticas simples. Una a una, las naves humanas murieron. El US Defiance fue, el último barco partió. Marcus se encontraba en un puente lleno de humo y chispas provenientes de sistemas dañados. La mitad de su tripulación estaba muerta. El casco del barco estaba desgarrado en 3 partes, pero de alguna manera seguían luchando. Señor, los barcos enemigos están... Se dirige hacia la estación de investigación, informó Santos, con sangre corriendo por su rostro debido a un corte en la frente. Marcus miró la pantalla. El Hegemony había perdido 30 barcos en la batalla, pero aún les quedaban 200, más que suficientes para tomar lo que querían y destruir las colonias. Señor, transmisión entrante de la tercera flota, anunció Park. Marcus casi no podía creerlo. Pásalo. El rostro del almirante Cortex apareció en la pantalla. El Altarión. Los rasgos de cristal parecían preocupados. Comandante Reed, hemos estado monitoreando su batalla. Su resistencia ha sido notado y apreciado. ¿Apreciado? Marcus sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Dónde demonios te has metido? El Consejo ha decidido que la victoria hegemónica en tu sector es aceptable. La tercera flota tiene nuevas órdenes de retirarse a los sistemas centrales. Las minas altarianas ya no se consideran en riesgo. Marcus miró fijamente al almirante alienígena. Estás huyendo. Estamos siguiendo las órdenes del Consejo. Debería considerar rendirse, comandante. La Hegemony ha ofrecido perdonar a su tripulación. Si te retiras, ¿qué pasa con las colonias? La expresión de la corteza no cambió. Las colonias siempre fueron considerado prescindible. En realidad, se prefiere la destrucción de la estación de investigación. La tecnología se estaba volviendo demasiado avanzado para la supervisión humana. La transmisión terminó. Marcus se encontraba en el puente dañado de su nave moribunda. Comprender las inundaciones lo dejó helado. Nunca tuvieron la intención de salvar las colonias. Habían enviado 13 naves humanas para morir como distracción. Mientras la tercera flota huía, las familias en los planetas de abajo iban a ser asesinado o esclavizado, y el Consejo presentaría un informe calificándolo de pérdida aceptable. Señor, la Hegemony, el general solicita comunicación, dijo Park. Póngalo. El general Vex apareció de nuevo en la pantalla. Sus naves ya habían superado la línea defensiva humana, rumbo a los planetas. Comandante, su lucha ha terminado. Ha demostrado un gran coraje. Le ofrezco una última oportunidad para rendirse. Marcus miró su despliegue táctico. El Defiance apenas se mantenía en pie. Sus armas estaban casi sin energía. Sus escudos habían desaparecido. En 30 minutos, quizá menos, su nave sería destruida. Pero aún podía grabarlo todo. Eso había sucedido. El general Vex Marcus dijo, «Tengo una petición. Dame 5 minutos para enviar un mensaje a la Tierra». Vex lo consideró. «Has ganado 5 minutos». Marcus asintió a Park, quien abrió un canal seguro con la Tierra. Durante los siguientes 5 minutos, Marcus Reed contó la historia completa de lo sucedido en el sistema Kepler. Transmitió las grabaciones de sus conversaciones con el Consejo, con el almirante Corteac y con General Vex. Envió todas las pruebas que demostraban cómo el Consejo había traicionado a la humanidad. Al terminar, miró a su tripulación. Quien quiera aceptar la oferta de la Hegemony puede irse. No los menospreciaré. Nadie se movió. De acuerdo, entonces. Marcus dijo. Mostrémosles cómo se despiden los humanos. El US Defiance murió, luchando, llevándose consigo 2 naves de hegemonía más. El mensaje del comandante Marcus Reed llegó a la Tierra 3 días después, junto con la noticia de que 3 millones de colonos humanos habían sido asesinados o capturados, y que el Consejo había clasificado todo el incidente como una reducción aceptable de la fuerza laboral. En la Tierra, en los pasillos de la autoridad colonial humana, los funcionarios que habían pasado décadas creyendo que eran parte de algo más grande comenzaron a entienden una terrible verdad. Nunca habían sido socios en el Consejo Galáctico, habían sido herramientas utilizadas y descartados cuando convenía, y ahora por primera vez en 23 años la humanidad fue enojada. La doctora Elena Vázquez no había dormido en 3 días. Le ardían los ojos de tanto mirar frente a las pantallas de las computadoras, y su café se había enfriado hacía horas, pero no podía dejar de leer los datos que el comandante Reed
había transmitido antes de que su muerte fuera más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Ella se encontraba en las instalaciones subterráneas profundas, bajo la sede de la Autoridad Colonial Humana en Ginebra. La sala se llamaba archivo y contenía copias de cada documento, tratado y comunicación entre la Tierra y el Consejo Galáctico durante los últimos 23 años. Elena era la arquitrafa principal, lo que significaba que sabía dónde estaban enterrados todos los secretos. Lo que había encontrado en Reed, la transmisión lo cambió todo. El general de la hegemonía decía la verdad cuando afirmó que estudiaban a los humanos. Ocultos en las grabaciones de la batalla, había fragmentos de comunicaciones alienígenas interceptadas. Elena había pasado 60 horas traduciéndolos, comparándolos con documentos del Consejo y tratando de comprender lo que veía. Comenzó con una simple observación. En las grabaciones, los oficiales de Hashgemani se referían constantemente a los humanos como cazadores ápice y depredadores en manada. Hablaron sobre los índices de resistencia y adaptación humana. Velocidades como estas eran cosas peligrosas de las que preocuparse. Esto confundió a Elena, porque el Consejo siempre les había dicho a los humanos que eran una especie débil que necesitaba protección y guía. Los humanos eran buenos en el trabajo manual y en seguir órdenes, pero no eran naturalmente fuertes, inteligentes ni peligrosos. Eso era por qué necesitaban los consejos. Ayudaron a sobrevivir en la galaxia, pero los datos de hegemonía sugerían algo muy diferente. Elena sacó los archivos clasificados del Consejo a los que Reed había accedido de alguna manera durante su batalla final. El acceso había códigos en su transmisión, probablemente robados cuando las computadoras de su nave se conectaron a la red del Consejo. Ella al principio tenía miedo de usarlos, pero después de 3 noches sin dormir ya no le importaba meterse en problemas. El primer archivo que abrió estaba etiquetado como evaluación de especies. La humanidad restringida acceso. Lo que leyó le hizo temblar las manos. Evaluación física. Humano, la resistencia base supera el promedio del Consejo en un 340%. El tiempo de recuperación de las lesiones se produce en un 60% más rápido que en especies comparables. La resistencia a condiciones ambientales extremas se sitúa en el 95% percentil. Tenga en cuenta que estas capacidades parecen ser estándar en todos los humanos, poblaciones, no limitadas a individuos especializados. Elena leyó ese párrafo 3 veces. El Consejo había probado las capacidades físicas humanas y las había encontrado muy superiores a las de la mayoría de los alienígenas, especies. Pero a los humanos nunca se les había dicho esto. De hecho, se les había dicho lo contrario. Se desplazó a la siguiente sección. Evaluación mental. La velocidad de aprendizaje humano y la adaptación a nuevas situaciones superan parámetros del Consejo por márgenes significativos. Los enfoques de resolución de problemas utilizan sistemáticamente métodos no convencionales, métodos que logran resultados más rápido que los protocolos estándar. Las evaluaciones tácticas de combate muestran resultados sin precedentes. Flexibilidad y pensamiento creativo. Advertencia. La intuición humana parece ser un reconocimiento avanzado de patrones que podría plantear ventajas estratégicas en situaciones de conflicto. Elena se recostó en su silla. Los propios científicos del Consejo habían determinado que los humanos eran naturalmente mejores en aprender y luchar que la mayoría de los demás especies. Esto no era una opinión ni una teoría, era una investigación oficial del Consejo. Ella seguía leyendo. Evaluación social. Los vínculos de manada humanos se extienden más allá de los grupos familiares e incluyen asociaciones no géticas e incluso otras especies. Este rasgo parece estar programado y no puede suprimirse mediante el condicionamiento estándar. Métodos. Los grupos humanos muestran una lealtad extrema y la disposición a sacrificar el bienestar individual por la supervivencia del grupo. Recomendación. Mantener los asentamientos humanos pequeños y dispersos, para evitar la formación de grupos a gran escala que podría amenazar a la autoridad del Consejo. Elena se sintió enferma. El Consejo había mantenido deliberadamente colonias humanas pequeñas y separadas. Habían impedido que los humanos formaran grandes comunidades, no por razones de seguridad, sino porque tenían miedo de lo que los humanos podrían hacer si trabajaban juntos. Pero había más.
El siguiente archivo era Protocolo de contingencia etiquetado para la gestión humana. Poblaciones humanas actuales en todo el Consejo. Espacio. 847 millones de individuos repartidos en 312 mundos y estaciones. Riesgo. Evaluación moderada a alta. Se recomienda mantener los protocolos de supresión vigentes. Elena abrió el documento de protocolos de supresión. Lo que encontró dentro le hizo comprender por qué el comandante Reed había muerto luchando solo. Las restricciones tecnológicas limitan oficialmente el acceso humano a armas avanzadas, sistemas de propulsión y comunicación. Justificar como medidas de seguridad debido a la inexperiencia humana. Mantener las restricciones indefinidamente. Limitaciones militares. Las fuerzas humanas nunca deben superar el 15% de la fuerza militar total del Consejo. Asignar humanos a puestos de alto nivel. Funciones de bajas para mantener el control de la población y maximizar la utilidad. Control de la información. Restringir la atención humana. Acceso a bases de datos galácticas completas. Proporcione únicamente la información necesaria para las tareas asignadas. Monitoreo toda investigación humana y confiscar cualquier desarrollo que pueda mejorar las capacidades militares. Supresión política. Mantener la condición humana como miembros en periodo de prueba, independientemente del historial de servicio o contribuciones. Nunca permita la representación humana en decisiones clave del Consejo. Rote a los embajadores humanos con frecuencia para evitar la construcción de relaciones con otras especies. Elena se levantó tan rápido que su silla se cayó. El Consejo había sido manteniendo deliberadamente a la humanidad débil y dividida durante más de 2 décadas. Cada limitación, cada restricción, cada la regla que mantenía a los humanos a salvo en realidad estaba diseñada para mantenerlos controlados. Abrió el siguiente archivo con temblores. T2. Evaluación de amenazas. Desarrollo humano sin restricciones. Los modelos informáticos indican que el desarrollo tecnológico y militar humano ilimitado podría dar lugar a un consejo de gradación de la autoridad en 50 a 100 años. Capacidad industrial humana. Combinado con sus habilidades naturales y rasgos de unión de manada, representa la mayor amenaza potencial para estabilidad galáctica. El análisis histórico de la guerra humana sugiere que, las especies entran en conflicto con una intensidad y una innovación sin precedentes. Los conceptos de guerra total humana son incompatibles con los protocolos de resolución de conflictos del Consejo. Recomendación. Se deben mantener las medidas de represión actuales. En caso de rebelión humana, se debe actuar inmediatamente. Se autoriza la acción militar para prevenir efectos en cascada entre otras especies subyugadas. Elena se hundió en otra silla. El Consejo no solo mantenía a los humanos débiles, planeaban destruir a la humanidad si los humanos alguna vez descubrían qué estaba sucediendo. Abrió un archivo más llamado Memoria Interna de Integración Terrestre. Éxito. Fue una comunicación entre los líderes del Consejo de hace 5 años. Integración humana continúa superando las expectativas. A pesar de sus capacidades naturales, siguen convencidos de su inferioridad y dependencia de la protección del Consejo. Los líderes humanos reprimen activamente su desarrollo militar propio, a cambio de la aprobación del Consejo. Recomendamos continuar con el enfoque actual por un periodo indefinido. Cabe destacar que las tasas de reproducción humana y los patrones de expansión se mantienen dentro de parámetros aceptables. Crecimiento poblacional.es está canalizando eficazmente hacia puestos laborales con requisitos mínimos de educación. Educación humana avanzada. Debería seguir estando restringida a las personas que demuestren una lealtad absoluta a la autoridad del Consejo. La integración de la Tierra sirve como modelo para futuras especies y corporaciones. Al convencer a una especie naturalmente poderosa de que es débil y dependiente, hemos obtenido acceso a sus capacidades mientras eliminaban la amenaza que representaban. Elena cerró los archivos y se sentó en la oscura sala de archivos. Todo lo que los humanos creían sobre sí mismos era mentira. No eran débiles, no eran dependientes, no son inferiores a otras especies. El Consejo los había probado y los encontró superiores en casi todos los aspectos, de manera medible. Luego pasaron 23 años convenciendo a los humanos de que lo contrario era cierto.
Pensó en el comandante Reed, y sus 13 barcos se enfrentaron a 200 buques enemigos. Pensó en el colonias humanas dispersas por toda la galaxia, aisladas y pequeñas, porque el Consejo lo había diseñado así. Pensó en los trabajadores humanos que minaban asteroides, que matarían a la mayoría de las otras especies, y en los soldados humanos luchando en las peores batallas, porque se les consideraba prescindibles. Todo había sido planeado, todo había sido diseñado para mantener a la humanidad débil y dividida mientras el Consejo usaba sus habilidades naturales para beneficio extraterrestre. Elena abrió su sistema de comunicación y envió un mensaje prioritario al director James Walsh, jefe de la Autoridad Colonial Humana. El mensaje era simple: se requiere una reunión de emergencia. Traigan al presidente Martínez y al general Kim. Lo que encontré lo cambia todo. 2 horas después, Elena estaba sentada en un lugar seguro, sala de conferencias con los 3 humanos más poderosos de la Tierra. La presidenta María Martínez parecía cansada. Tenía estado lidiando con multitudes enojadas, afuera de edificios gubernamentales, desde que las noticias de la masacre de Kepler llegaron a la Tierra. El director Walsh parecía confundido. Pensó que esta reunión era sobre los preparativos del funeral de los muertos. Colonos. La general Patricia Kim, jefa de las fuerzas militares de la Tierra, miró sospechoso. Había estado haciendo preguntas incómodas sobre por qué el Consejo se había negado a ayudar en Kepler, y no le gustaban las respuestas que estaba recibiendo. Elena dijo: «Presidente Martínez, espero esto es importante. Tenemos 3 millones de personas que llorar y muchas familias enojadas que quieren saber por qué el gobierno no pudo protegerlos». Elena activó la pantalla principal de la sala. «Señora presidenta, lo que estoy a punto de mostrarles que va a cambiar nuestra forma de ver todo. El ayuntamiento nos ha estado mintiendo durante 23 años. Ella empezó con los documentos de evaluación de especies. Observó los rostros de los 3 líderes mientras leían sobre los humanos. Capacidades físicas y mentales que superaban con creces a las de la mayoría de las especies alienígenas. «Esto no puede ser correcto», dijo director Walsh. «El Consejo nos dijo que los humanos necesitábamos su protección, porque éramos una especie joven y débil. Los propios científicos del Consejo determinaron que somos más fuertes, más rápidos y más adaptables que la mayoría de sus miembros». «Especies», respondió Elena. «Lo saben desde que contactamos por primera vez. Les mostró las restricciones tecnológicas y limitaciones militares. Les mostró los protocolos de represión política. Les mostró el sistema interno memorandos, que celebraban lo bien que el Consejo había convencido a los humanos de su inferioridad. El general Kim fue el primero en hablar. Nos han estado tratando como animales de granja». El presidente Martínez miró fijamente la pantalla. 600 millones de personas en todo el mundo. 300 mundos, y nos han mantenido dispersos y limitados, porque nos tienen miedo. «Esto empeora», dijo Elena. Ella les mostró los archivos de evaluación de amenazas y los planes de acción militar si los humanos alguna vez se rebelaran. «Están planeando para exterminarnos si nos volvemos demasiado fuertes», dijo el director Walsh en voz baja. «El Kepler, la masacre, no fue incompetencia ni indiferencia», continuó Elena. «Fue una prueba. Querían ver cómo reaccionar al ser abandonados. La transmisión de Reed muestra que podrían haber salvado esas colonias fácilmente, pero decidió no hacerlo». El general Kim se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. 23 años hemos estado siguiendo sus reglas, aceptando sus limitaciones, creyendo que necesitábamos su ayuda, y todo el tiempo nos mantienen débiles a propósito. «¿Y las demás especies?», preguntó el presidente Martínez. «¿Son todas parte de esto?». Elena sacó otro archivo. «Algunos de ellos lo son. Los altarianos y los centuranos son socios de pleno derecho que se benefician de manteniendo a otras especies bajo control. Pero la mayoría de los miembros del Consejo son como nosotros, especies subyugadas que creen que son siendo protegidos cuando en realidad están siendo controlados. La hegemonía», dijo el general Kim de repente. Llevan más de un siglo luchando contra el Consejo. No intentan conquistar la galaxia, intentan liberarla». Elena asintió. Las comunicaciones de hegemonía que Reed interceptó sugieren que conocían los protocolos de supresión del Consejo para décadas. Por eso ofrecieron dejar partir las naves de Reed.
No quieren luchar contra los humanos. Quieren que los humanos luchen. El Consejo. La sala quedó en silencio. Elena observó cómo la realidad se apoderaba de ellos. Las 3 personas más poderosas del gobierno humano. Todo por lo que habían trabajado. Todo en lo que habían creído. Ha sido una mentira cuidadosamente construida, diseñada para esclavizar a la humanidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el director Walsh. El presidente Martínez miró al general Kim. Patricia, ¿cuánto tiempo tomaría contactar a todas las colonias y estaciones humanas? Con nuestros sistemas de comunicación actuales, se necesitan aproximadamente 6 semanas para llegar a todos. ¿Y cuánto tardaríamos en traerlos a casa? El general Kim pensó por un momento. Si trajéramos a todos de vuelta a la Tierra y al núcleo, colonias quizás 8 meses. Pero, señora presidenta, el Consejo notaría ese tipo de movimiento. Que se den cuenta, dijo presidente Martínez. Elena, haz copias de todo lo que nos envió Reed. Cada documento, cada archivo, cada pieza de pruebas. Quiero que se distribuyan en todos los asentamientos humanos de la galaxia. Se levantó y caminó hacia la ventana, que daba al lago de Ginebra. A lo lejos podía ver las luces de la ciudad donde vivían millones de personas. Sus vidas, sin saber que toda su relación con la galaxia estaba construida sobre mentiras. Llevamos 23 años pidiendo permiso al ayuntamiento para existir, dijo sin darse la vuelta. Seguimos sus reglas, aceptamos sus limitaciones y creímos sus mentiras sobre nuestras propias capacidades. Se giró para mirar a los demás. Eso termina ahora, Elena. Quiero que prepares información completa para cada líder gubernamental, cada comandante militar y cada administrador de colonia. Sepa quiénes somos realmente. General Kim, quiero que prepare opciones para lo que suceda a continuación. El Consejo planea destruirnos si nos volvemos demasiado fuertes. Bueno, están a punto de descubrir qué significa realmente ser demasiado fuerte. Miró a cada uno de ellos a su vez. No somos débiles. No somos dependientes. No somos inferiores. Somos humanos. Y es hora de que la galaxia recuerde lo que eso significa. Fuera de la sala de conferencias, Elena podía oír los ruidos de protestas en las calles, familias exigiendo respuestas sobre por qué sus seres queridos murieron en Kepler, ciudadanos preguntando por qué su gobierno no los había protegido. Elena pensó que pronto tendrían sus respuestas. Y la galaxia descubriría lo que los humanos podían hacer cuando dejaran de creer las mentiras del Consejo sobre sus propias limitaciones. La era de la sumisión humana estaba a punto de terminar. La almirante Rebecca Torres había estado esperando este momento toda su vida, aunque se imaginó que sucedería así. Se encontraba en el centro de la sala de reuniones de emergencia en Ginebra, mirando hacia arriba a representantes de todos los gobiernos humanos de la Tierra y más allá. La cámara circular albergaba a 1,200 personas, cada una uno que representa millones de vidas humanas esparcidas por la galaxia. Se tardó 6 semanas en traer a todos aquí. Semanas de comunicaciones secretas, reuniones ocultas y una planificación cuidadosa. 6 semanas de asegurarse de que el Consejo no supiera lo que la humanidad se disponía a hacer. La sala estaba en completo silencio. Rebecca podía sentir el peso de la historia oprimiendo el momento. Frente a ella, dispuestos en filas precisas, estaban sentados los líderes que decidirían el futuro de la humanidad. El presidente Martínez de la Tierra, el canciller Chen de la República de Marte, el director Kim de la Coalición de Minería de Asteroides, el gobernador Okafor de las estaciones de investigación de Titán, representantes de 300 colonias humanas, operaciones mineras e instalaciones de investigación repartidas en 47 sistemas estelares. Todos habían leído el informe de Elena Vázquez. Todos conocían la verdad sobre lo que el Consejo le había hecho a la humanidad. Y todos estaban furiosos. Rebecca activó su comunicación, se implantó y habló. Su voz llegó a cada persona en la cámara y a cada asentamiento humano que observaba la transmisión a través de la galaxia. Representantes de la humanidad, comenzó. Nos reunimos hoy no como súbditos del Consejo Galáctico, sino como personas libres que finalmente han aprendido la verdad sobre nuestro lugar en esta galaxia. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Podía ver ira en sus rostros, pero y algo más. Esperanza. Durante 23 años, hemos sido herramientas del Consejo.
Hemos aceptado sus limitaciones en nuestra tecnología, sus restricciones en nuestro crecimiento y sus mentiras sobre nuestro propio crecimiento capacidades. Hemos enviado a nuestra gente a morir en sus guerras mientras creíamos que éramos débiles y dependientes de su protección. Las pantallas alrededor de la cámara se iluminaron con imágenes de los archivos de Elena, documentos del Consejo que describen a los humanos como naturalmente superiores a la mayoría de las especies alienígenas. Memorandos internos celebrando cómo, con éxito, convencieron a la humanidad de su propia inferioridad. Planes para el exterminio humano si la especie se volvió demasiado poderosa. El Consejo lo sabe desde el primer contacto, que la humanidad representa la mayor amenaza potencial para su autoridad. Rebecca continuó. Han pasado más de 2 décadas asegurándonos de que nunca nos diéramos cuenta de nuestra propia fuerza. Señaló la pantalla que mostraba las víctimas humanas de las guerras del Consejo. La masacre de Kepler fue solo el último de una larga lista de sacrificios humanos realizados para beneficio extraterrestre. Nuestra gente ha muerto en las batallas más peligrosas porque el Consejo nos consideró prescindibles. Nuestras colonias se han mantenido pequeños y dispersos porque temían lo que podríamos lograr si trabajáramos juntos. La tecnología se ha visto restringida porque sabían lo que podríamos construir si lo intentábamos. El canciller Chen de Marte se puso de pie. Almirante Torres, lo que usted describe es una esclavitud sistemática. ¿Pero qué propone que hagamos al respecto? El Consejo tiene miles de barcos y miles de millones de soldados. Incluso si somos más fuertes de lo que nos dijeron, seguimos siendo enormemente superados en número. Rebecca sonrió. Y había algo peligroso en esa sonrisa. Canciller, está pensando como un miembro del Consejo. Piensa en flotas masivas en la guerra tradicional. Pero los humanos no luchan como otras especies. Activó nuevas pantallas que muestran la historia militar humana. Batallas donde pequeñas fuerzas humanas habían derrotado a enemigos mucho más grandes, mediante tácticas, tecnología y pura determinación. Somos la especie que conquistó nuestro propio planeta no por fuerza ni número, sino por inteligencia y cooperación. Somos la especie que pasó de las herramientas de piedra a los viajes espaciales en menos de 10.000 años. Somos la especie que el Consejo ha pasado 23 años intentando mantener controladas porque sabían en qué podíamos convertirnos. El presidente Martínez se puso de pie. Almirante, espero que tenga más que discursos inspiradores. El Consejo no simplemente vamos a irnos. Rebecca asintió. Señora presidenta, tengo mucho más que discursos. Lo que tengo es liberación del potencial humano. Hizo un gesto al doctor Vázquez, quien activó un nuevo conjunto de pantallas. Estas muestran especificaciones técnicas, diseños de armas y planos de barcos que dejaron a varios representantes boquiabiertos. Sorpresa. Durante 23 años, científicos e ingenieros humanos han estado trabajando dentro de restricciones del Consejo. Construyeron el equipo que se nos permitió construir. Investigaron las tecnologías que se nos permitió investigar. Y seguimos las pautas de seguridad que nos dijeron que debíamos seguir. Elena dio un paso al frente. Damas y caballeros, esas restricciones nunca fueron por seguridad. Eran para mantenernos débil. Cada limitación que nos impuso el Consejo estaba diseñada para impedirnos desarrollar plenamente nuestras capacidades. Les mostró diseños de armas que superaban con creces la tecnología del Consejo, planos de naves que podían superar en velocidad y combate a cualquier flota alienígena, sistemas de comunicación que podrían coordinar fuerzas humanas a través del galaxia en tiempo real. Así es como se ve la tecnología humana cuando dejamos de pedir permiso. Elena dijo, estos diseños han estado listos durante años. Simplemente no nos permitieron construirlos. Director Kim de Asteroid, la coalición minera se inclinó hacia adelante. Doctor Vázquez, dice que ya tenemos la tecnología para luchar contra el Consejo. Elena respondió que teníamos la tecnología para hacer mucho más que luchar contra ellos. Tenemos la tecnología para mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente pueden hacer. Rebecca activó su sistema de comunicación de nuevo. Representantes, ¿de qué se trata? Compartir con ustedes lo cambiará todo. Durante las últimas 6 semanas, mientras planeábamos esta asamblea, la humanidad
Ingenieros y científicos de toda la galaxia se han estado preparando en silencio. Nuevas pantallas mostraban obras de construcción en mundos humanos, instalaciones de fabricación ocultas y estaciones de investigación que habían estado operando en secreto durante años. Los protocolos de Prometeo, anunció Rebeca, llamados así por la figura mitológica que dio fuego a la humanidad. Estos son las especificaciones completas para el desarrollo militar e industrial humano sin restricciones. Gobernador Ocapor desde Titán se levantó. Almirante, parece que habla de guerra. Hablo de libertad, Rebeca, respondió. El Consejo ha dejado claro que nunca permitirá que la humanidad alcance su máximo potencial. Planea exterminarnos si nos volvemos demasiado poderosos. La guerra no es algo que elegimos. La guerra es algo que ellos tienen. Ya se nos ha declarado. Señaló la pantalla que mostraba la masacre de Kepler y docenas de otros incidentes en los que se sacrificaron vidas humanas en beneficio del Consejo. La única opción que tenemos es morir de rodillas o luchar de pie. La cámara estalló en discusiones mientras los representantes hablaron entre ellos. Rebeca pudo escuchar docenas de conversaciones en varios idiomas, mientras los líderes humanos debatieron la decisión más importante en la historia de su especie. El presidente Martínez se puso de pie en él. La cámara quedó en silencio. Almirante Torres, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. El Consejo lo verá como una rebelión. Señora Presidenta, el Consejo ya nos ve como herramientas para ser utilizadas y descartado. Lo único que cambiará es que dejaremos de fingir lo contrario. Martínez miró a su alrededor. Cámara. Todos a favor de activar los protocolos de Prometeo y poner fin a la sumisión humana a la autoridad del Consejo. Se alzaron manos por toda la cámara. Rebeca las contó rápidamente. No estaban ni cerca. Más del 90% de los humanos. Los representantes votaron a favor. Martínez asintió. Almirante Torres tiene autorización para proceder. Rebeca avanzó hacia el podio central. Colocó la mano en el panel de activación y miró hacia las cámaras que estaban transmitiendo este momento a todos los asentamientos humanos de la galaxia. Ciudadanos de la humanidad, dijo. Durante años hemos estado jugando con sus reglas en su galaxia, con sus restricciones. Hemos aceptado sus limitaciones y creímos sus mentiras sobre nuestras propias capacidades. Hizo una pausa, sintiendo el peso de 800 millones de vidas humanas dependiendo de lo que sucediera después. No más. Presionó la palma de la mano contra el panel de activación. A través de él en la cámara, las luces verdes comenzaron a parpadear a medida que se abrían las comunicaciones seguras con las instalaciones humanas de toda la galaxia. Hoy dejamos de pedir permiso para existir. Hoy tomamos lo nuestro. Código de autorización, terror desatado. Se eliminan todas las restricciones al desarrollo militar e industrial humano. En las pantallas de toda la cámara, pudieron ver la respuesta inmediata. Instalaciones de fabricación en docenas de los mundos humanos entraron en funcionamiento. Las estaciones de investigación que habían estado operando en secreto se revelaron. Las líneas de producción que habían permanecido ocultas durante años volvieron a estar en pleno funcionamiento. Vamos a mostrarle al Consejo y a la galaxia lo que hacemos los humanos cuando dejamos de contenernos. Rebeca continuó. Vamos a demostrar lo que nuestra especie puede lograr cuando trabajamos juntos sin limitaciones artificiales. Ella miró directamente a la cámara principal, a cada colonia humana, a cada estación de investigación, cada operación minera y cada individuo que alguna vez se preguntó ¿por qué parecíamos tan débiles en comparación con otros, especie? Ahora sabes la verdad. Nunca fuimos débiles. Nunca fuimos dependientes. Nosotros nunca fuimos inferiores. Somos humanos. Somos la especie que conquistó la muerte, la distancia y nuestras propias limitaciones para alcanzar las estrellas. Somos la especie a la que otras civilizaciones temen tanto que pasaron décadas controlándonos. La voz de Rebeca se hizo más fuerte, y ahora van a aprender qué sucede cuando la humanidad finalmente se desata. El sistema de comunicación sonó con mensajes entrantes de toda la galaxia. Las colonias humanas respondían a los códigos de activación. Los comandantes militares confirmaban la recepción de las nuevas especificaciones del arma. Los científicos informaban que se estaban poniendo en marcha proyectos de investigación ocultos.
La era de la sumisión humana ha terminado. Rebeca anunció que la era de la independencia humana había comenzado. Se dirigió a las representantes en la Cámara. Damas y caballeros, el Consejo responderá a esto rápidamente. Tienen protocolos para lidiar con especies rebeldes. Lo que no tienen es experiencia en tratar con humanos que ya no fingen ser débil. En las próximas horas, verán tecnología y capacidades humanas que han estado ocultas durante décadas. Verán lo que nuestra gente puede lograr cuando sea libre de usar todo su potencial. El Consejo dijo necesitábamos su protección. Nos dijeron que éramos demasiado débiles y primitivos para sobrevivir solos. Nos dijeron que seguir sus reglas era la única manera de encontrar nuestro lugar entre las estrellas. Rebeca sonrió, y esta vez había no hay ira, solo confianza. Se equivocaron en todo menos en una cosa. Vamos a cambiar el galaxia. Vamos a mostrarle a cada especie cómo es la libertad. Y vamos a demostrar que los humanos no. Necesitamos el permiso de nadie para reclamar nuestro legítimo lugar entre las estrellas. La cámara estalló en vítores mientras los representantes se pusieron de pie y aplaudieron. Pero Rebeca ya estaba pensando en lo que vendría después. El Consejo vería la activación de instalaciones humanas en toda la galaxia en cuestión de horas. Responderían con sus propias fuerzas militares, creyendo que podían aplastar la rebelión humana, como habían aplastado a otras especies en el pasado. Estaban a punto de... Descubra por qué el Consejo tenía tanto miedo de la humanidad desatada. En las pantallas de toda la Cámara se muestran informes de situación. Continuó llegando desde asentamientos humanos de toda la galaxia. Todos los informes transmitían el mismo mensaje. Protocolos Prometeo activados, esperando órdenes. Por primera vez en 23 años, la humanidad estaba unida, sin restricciones, lista para demostrarle a la galaxia lo que realmente podía hacer. La guerra estaba a punto de comenzar. Las primeras naves del Consejo aparecieron sobre la Tierra exactamente a las 600 horas, hora estándar galáctica. La almirante Rebeca Torres los observó a través de la pantalla táctica en el Centro de Comando de Defensa Solar, en lo profundo bajo los Alpes suizos. 47 cruceros pesados y sus flotas de escolta habían abandonado el hiperespacio en perfecta formación, posicionándose entre la Tierra y su luna. Buscan lucir impresionantes, dijo el general Patricia Kim, de pie junto a Rebeca en la consola de mando. Consejo estándar por formación de intimidación. Probablemente esperan que nos rindamos de inmediato. Rebeca sonrió. El Consejo respondió exactamente como se predijo cuando las instalaciones humanas en toda la galaxia activaron los protocolos Prometeo 12 hace horas. El liderazgo alienígena había entrado en pánico. Sus cuidadosos planes para mantener a la humanidad, los débiles y dispersos, habían sido destruidos en un solo instante, y ahora intentaban restaurar el control a través de su método tradicional. Fuerza abrumadora. Almirante. Transmisión entrante del flota del Consejo, informó el oficial de comunicaciones Park. Pásalo. La pantalla principal parpadeó, mostrando el puente de un crucero pesado del Consejo. El almirante Kortak, el mismo Altarión que había abandonado al comandante Reed en Kepler, apareció en pantalla. Sus rasgos cristalinos reflejaban las luces del puente de su barco. El almirante Torres, dijo Kortak en galáctico estándar plano y sin emociones. Se le ordena rendirse inmediatamente y someterse al Consejo. Autoridad. Su activación ilegal de tecnología restringida constituye una violación de 17 tratados galácticos. Rebeca intervino. Adelante. Almirante Cortech, la Tierra ya no reconoce la autoridad del Consejo sobre los asuntos humanos. Se le ordena, retírate de nuestro sistema solar inmediatamente. La expresión de Cortech no cambió, pero Rebeca pudo ver otras extraterrestres moviéndose detrás de él en el puente. Almirante, parece que no comprende su posición. El Consejo tiene la autoridad para hacer cumplir la ley galáctica. Los humanos son una especie en periodo de prueba sin derecho a actuar de forma independiente. Los humanos ya no son una especie de consejo, respondió Rebeca. Hace 12 horas declaramos nuestra independencia. Sus tratados no tienen autoridad sobre personas libres. ¿Independencia? Algo que podría haber sido divertido brilló en Córtex características. Almirante Torres tiene 13 naves antiguas en su flota de defensa. Yo
Tienen 47 cruceros pesados y plena autoridad para usarlos. Ríndanse ahora y el consejo será misericordioso. Rebecca miró la pantalla táctica. Cortec tenía razón sobre las cifras. La flota de defensa oficial de la Tierra constaba de 13 barcos de más de 20 años de antigüedad, construidos bajo restricciones del Consejo y armados con armas limitadas. Contra 47 modernos, los buques de guerra del Consejo no tendrían ninguna oportunidad. El almirante Cortec, Rebecca, dijo, con calma, parece que estás operando con información obsoleta. La flota de defensa de la Tierra es algo mayor de lo que crees. Le hizo un gesto al general Kim, quien activó la pantalla táctica del sistema. De repente las pantallas de todo el centro de mando se iluminó, con la aparición de nuevos contactos en todo el sistema solar. Donde antes había 13 naves humanas ya eran más de 300. ¿Qué? La voz de Cortex transmitía sorpresa por primera vez. ¿Dónde? ¿De dónde vienen esos barcos? Rebecca sonrió. Almirante, durante los últimos 6 meses, las instalaciones de fabricación humana en el sistema solar han estado funcionando en secreto. Cada operación de minería de asteroides ha estado construyendo nuevas naves. Cada estación de investigación ha estado desarrollando mejoras. Tecnología. Lo que estás viendo es lo que sucede cuando los humanos dejan de seguir tus restricciones. Las nuevas naves humanas no se parecían a nada que el Consejo hubiera visto antes. Eran más pequeñas que las naves del Consejo, pero se movían a una velocidad imposible y agilidad. Sus agujeros eran elegantes y angulares, diseñados para máxima eficiencia, en lugar de una apariencia impresionante, y sus características de armamento eran completamente desconocidas. Esas naves son ilegales, Cortac dijo. Pero su voz ahora transmitía incertidumbre. La tecnología humana está restringida por el mandato del Consejo. Los mandatos del Consejo No tenemos autoridad sobre la Tierra, respondió Rebecca. A partir de hoy los humanos construiremos lo que queramos. Ella, activado el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, aquí el almirante Torres, ejecuten el protocolo Amanecer. ¿Qué? Lo que sucedió después sería analizado por historiadores militares durante siglos. La flota humana no atacó en el sentido tradicional. En cambio, simplemente demostraron lo que la tecnología humana sin restricciones podía hacer. Naves humanas aceleraron a velocidades que deberían haber sido imposibles para naves de su tamaño. Realizaron maniobras que violaron todos los principios conocidos del combate espacial. Sus armas se extendían a distancias que excedían las capacidades del Consejo de Armas Rango por enormes márgenes. En 30 minutos, la flota del Consejo se encontró completamente rodeados de naves humanas que podían correr, maniobrar y luchar más que cualquier cosa que hubieran visto jamás. Almirante Cortac, dijo Rebecca, tiene 30 segundos para comenzar la retirada de nuestro sistema solar, después que consideraremos su continua presencia como un acto de guerra. En la pantalla, pudo ver cómo el pánico se extendía por el puente del Consejo. Los oficiales extranjeros gritaban en sus propios idiomas. Las exhibiciones tácticas mostraron a los barcos del Consejo intentando desesperadamente rastrear naves humanas que se movían como si nada, jamás visto. Esto es imposible, dijo Cortex. La tecnología humana no puede superar capacidades del Consejo. La tecnología humana fue restringida para evitar que excediera las capacidades del Consejo, capacidades. Rebecca corrigió. Esas restricciones ya no se aplican. 29 pasaron unos segundos, luego 30. Todas las naves humanas. Rebecca anunció. El Consejo, la flota ha elegido la guerra. Desactive sus motores y armas. Minimice las bajas, pero asegúrese de que no puedan. Amenazan a la Tierra. Lo que siguió no fue realmente una batalla. Fue una demostración de lo que sucedió cuando una especie que tenía la tecnología, que había sido reprimida artificialmente durante 23 años, finalmente utilizó todo su potencial. Las naves humanas se movían a través de la formación del Consejo, como lobos cazando ovejas. Sus armas apuntaron con precisión a los motores y sistemas de armas enemigos, dejando a las naves alienígenas indefensas, pero intactas. El Consejo respondió al fuego de naves humanas que no se encontraban donde los sensores indicaban que debían estar. En menos de una hora, toda la flota del Consejo quedó inutilizada e indefensa. Almirante Cortec,
Rebeca dijo mientras su nave flotaba sin energía a través del espacio. Usted y su flota son libres de abandonar nuestro sistema solar. Las naves serán reparadas lo suficiente para llegar a la instalación del Consejo más cercana. Consideren esto como un mensaje para sus superiores. Tierra ya no forma parte de su imperio. La transmisión terminó, dejando al centro de mando en un silencio atónito. El general Kim fue la primera en hablar. Rebeca, eso fue increíble. Pero esto es solo el principio. Cuando el Consejo se dé cuenta lo que pasó aquí, enviarán todo lo que tengan. Rebeca asintió. ¿Qué es exactamente lo que queremos que hagan? Hazlo. Patricia, activa la fase 2. En toda la galaxia, colonias y estaciones humanas, recibió nuevas órdenes. La demostración en la Tierra había sido impresionante, pero era solo el primer paso. Ahora era el momento de demostrar al Consejo que los humanos podían hacer más que defenderse. La colonia humana en Próxima Century fue la primera para actuar. En lugar de esperar a que llegaran las fuerzas del Consejo, lanzaron su propio ataque contra el Consejo cercano, base militar, en Alpha Centauri, utilizando naves y armas que se habían construido en secreto durante los últimos 6 meses. Capturaron la base en menos de 4 horas. Ataques similares comenzaron en todo el espacio humano. Pequeñas flotas humanas atacaron en las instalaciones del Consejo, utilizando tácticas que los comandantes militares alienígenas no podían predecir ni contrarrestar. Capturaron suministros estaciones, liberaron a otras especies subyugadas y tomaron el control de áreas críticas, rutas hiperespaciales. Pero la batalla más importante se libraba en la estación Titán. La doctora Sarah Chen, el ex embajador que había presenciado la traición del Consejo en Kepler, ahora se encontraba en el puente del recién construido el acorazado West Defiance II, llamado así por el buque caído del comandante Reed. Alrededor ella, una flota mixta de naves humanas y hegemónicas, se preparaba para la mayor batalla espacial de la historia galáctica. El almirante Chen se escuchó una voz desde el sistema de comunicación. Era el general Vex de la hegemonía, el mismo alienígena que había ofrecido a Reed la oportunidad de retirarse en Kepler. Su gente nos ha sorprendido a todos. Nosotros habíamos esperado que la humanidad eventualmente se uniera a nuestra lucha contra el Consejo, pero no esperábamos un progreso tan rápido. General Vex, Sarah respondió. La humanidad ha tenido 23 años para prepararse para este día. Solo necesitábamos darnos cuenta de que éramos ya en guerra. En la pantalla táctica, más de 500 naves del Consejo se acercaban a la estación Titán. Esto no era una acción policial o una demostración de fuerza. Esta fue la respuesta militar completa del Consejo a la rebelión humana, destinado a destruir la capacidad industrial de la humanidad y acabar con el levantamiento antes de que pudiera extenderse. Almirante, el comandante de la flota del Consejo solicita comunicación, informó su oficial táctico. Páselo. La pantalla mostró el puente de un enorme dreadnought del Consejo. De pie en su centro estaba el almirante supremo Sarot, miembro de la especie draconiana y oficial militar de mayor rango en la jerarquía del Consejo. Parecía un lagarto gigante que caminaba erguido con escamas que cambiaban de color al moverse. Rebelde humano, dijo Sarot en una voz como una piedra de moler. Has cometido un grave error. El Consejo ha gobernado esta galaxia durante más de 1000 años. Ninguna especie ha desafiado con éxito nuestra autoridad. Sarah sonrió. Almirante Supremo. Eso es, porque ninguna especie ha tenido jamás las ventajas que tenemos. ¿Ventajas? Las de Sarot. La risa sonaba como si cayeran piedras. Has demostrado cierta habilidad táctica, pero la superioridad numérica decide las guerras. Tengo 500 barcos. Tienes quizás 50. Tengo más que barcos, respondió Sarah. Tengo algo. El Consejo nunca se ha enfrentado antes. Humanos que ya no fingen ser débiles. Señaló a su equipo táctico oficial, quien activó la red de comunicación del sistema. De repente, las naves comenzaron a aparecer por todo el sistema Titán. No solo naves humanas, sino naves de una docena de otras especies que había sido suprimido por el Consejo durante siglos. Verá, Almirante Supremo, cuando los humanos dejamos de creer las mentiras del Consejo sobre nuestras propias limitaciones, también dejamos de creer sus mentiras sobre la galaxia. Historia. Nos acercamos a otras especies,
Otras civilizaciones que habían sido conquistadas y controladas. Resulta la galaxia está llena de gente que ha estado esperando a que alguien se enfrente a ti. La pantalla táctica mostró el tamaño real de la flota rebelde. Casi 800 naves de 15 especies diferentes, todas unidos contra el Consejo que los había mantenido subyugados durante generaciones. Esto es imposible, dijo Saroth, pero su voz llevaba incertidumbre. Ahora, el Consejo mantiene el orden. Sin nuestra autoridad, la galaxia caería en el caos. El Consejo mantiene el control mediante el miedo y las mentiras, respondió Sara. Lo que estás viendo es lo que sucede cuando la gente dejó de tener miedo. La batalla que siguió sería recordada como el punto de inflexión de la liberación galáctica. Guerra. Las fuerzas del Consejo, a pesar de su ventaja numérica y potencia de fuego superior, se encontraron enfrentando enemigos que lucharon con un coraje desesperado e innovaciones tácticas que no pudieron contrarrestar. Las naves humanas utilizadas ataques de embestida, que deberían haber sido suicidas, pero de alguna manera tuvieron éxito. Los buques aliados coordinaron sus asaltos utilizando métodos de comunicación que el Consejo no pudo interceptar. Los combatientes rebeldes realizaron maniobras que violó todos los principios del combate espacial que se les había enseñado a los comandantes extraterrestres. Lo más importante es que las fuerzas rebeldes lucharon como si sus vidas dependieran de la victoria, mientras que las fuerzas del Consejo lucharon como si esperaban una victoria fácil. La diferencia de motivación resultó decisiva cuando el almirante supremo Saroth, el buque insignia, explotó bajo el fuego concentrado de las naves humanas y de hegemonía. La flota del Consejo comenzó a retirarse. Por primera vez en más de 1000 años, las fuerzas militares del Consejo habían sido derrotadas en batalla abierta. Sara Chen se encontraba en el puente del Defiance 2, observando cómo las naves del Consejo huían hacia el hiperespacio. A su alrededor, oficiales de docenas de especies diferentes celebraron la victoria imposible. Almirante, se escuchó una voz desde el sistema de comunicación. Era el almirante Torres. Llama desde la Tierra. Sara, llegan informes de toda la galaxia. Las colonias humanas están declarando independencia. Las especies aliadas se unen a la rebelión. La autoridad del Consejo se está derrumbando. Sara asintió, pero no hubo celebración. La guerra estaba lejos de terminar. El Consejo aún controlaba la mayor parte de la galaxia y no se rinden fácilmente. Rebeca dijo: hemos ganado las primeras batallas, pero el Consejo tiene recursos que ni siquiera podemos imaginar. Esto es solo el comienzo. Lo sé, respondió Torres, pero hoy hemos demostrado algo importante. Le hemos mostrado a la galaxia que el Consejo puede ser derrotado. Ahora tenemos que demostrar que podemos construir algo mejor para reemplazarlos. Sara observó la exhibición táctica, donde naves de una docena de especies comenzaban a formar nuevas formaciones, nuevas alianzas, nuevas posibilidades para el futuro de la galaxia. La guerra había comenzado, pero ya se estaba convirtiendo en algo más grande que la simple independencia humana. Se estaba convirtiendo en una lucha por la libertad de todas las especies que habían sido reprimido, controlado y limitado por la autoridad del Consejo. Y por primera vez en más de 1000 años, la lucha tenía una posibilidad real de tener éxito. 6 meses después de la batalla de Titán, la almirante Rebeca Torres se encontraba en lo que había sido alguna vez fue el centro de mando más seguro del Consejo Galáctico. La enorme cámara del planeta Galactic Prime todavía vibraba con tecnología alienígena, pero ahora, técnicos humanos trabajaban junto a ingenieros de docenas de planetas liberados, especies, para comprender los sistemas que habían controlado la galaxia durante más de 1000 años. La guerra había terminado hace semanas, no con la rendición de la humanidad, sino con el colapso total del Consejo. 17 mundos del Consejo habían caído ante las fuerzas lideradas por humanos. Más de 40 especies subyugadas habían declarado su independencia. El Consejo restante, el liderazgo, había huido a los confines de la galaxia, con su autoridad destrozada y su ejército destrozado. Rebeca debería haberse sentido victoriosa. En cambio, se sintió profundamente preocupada. Almirante, necesita ver esto. Llamó a la doctora Elena Vázquez, desde el otro lado del centro de mando. Elena llevaba semanas trabajando para traducir las ideas más profundas del Consejo. Archivos.
buscando información sobre la historia galáctica y las verdaderas razones detrás de su gobierno opresivo. Rebecca se acercó a la estación de trabajo de Elena, donde símbolos extraterrestres se desplazaban por varias pantallas. El texto estaba en alto galáctico, el idioma antiguo usado solo para los documentos más clasificados del Consejo. ¿Qué encontraste?, Rebecca preguntó. El rostro de Elena estaba pálido. La verdadera razón por la que el Consejo mantenía a todos débiles y divididos, Rebecca, no eran solo manteniendo su propio poder, estaban protegiendo la galaxia de algo mucho peor. Ella activó una nueva pantalla, mostrando mapas estelares del borde galáctico. Mucho más allá de las fronteras del espacio del Consejo, símbolos extraños marcaban ubicaciones. En el profundo vacío entre galaxias, áreas donde ninguna civilización conocida había viajado jamás. Hace 3700 años el Consejo se encontraron con algo en el espacio profundo. Los llamaron los Devoradores. Según estos registros, los Devoradores son una civilización que consume a otras civilizaciones. No se limitan a conquistar planetas ni a esclavizar especies. Literalmente devoran culturas enteras, absorbiendo su conocimiento, su tecnología y su fuerza vital. Rebecca sintió frío a pesar del aire cálido en el centro de mando. ¿De qué tamaño estamos hablando? El primer consejo. El contacto con ellos implicó una sola nave devoradora que destruyó un sistema estelar entero en menos de 6 horas. La nave entonces, de alguna manera, absorbió toda la energía, toda la materia y toda la información de ese sistema. Cuando, a la izquierda, no había nada más que espacio vacío, Elena sacó más archivos que mostraban informes militares del Consejo de miles de personas. Hace años, el Consejo libró una guerra contra los Devoradores durante más de 2 siglos. Perdieron todas las batallas importantes. Pero los Devoradores dejaron de atacar repentinamente y se retiraron al espacio intergaláctico. ¿Por qué se detuvieron? De acuerdo con esto, Elena destacó una sección del texto. Los Devoradores solo atacan civilizaciones que alcanzan cierto nivel de desarrollo tecnológico y militar. Se sienten atraídos a firmas energéticas a gran escala, movimientos masivos de flotas y uso de armas avanzadas. El Consejo descubrió que si mantenían las civilizaciones galácticas pequeñas, débiles y divididas, los Devoradores las ignorarían. Rebecca miró fijamente pantalla. Entonces, la opresión del Consejo no se trataba solo de mantener el poder, se trataba de sobrevivir. Exactamente. Cada restricción a la tecnología humana, todas las limitaciones al tamaño de las flotas, todas las reglas que impidió que las especies trabajaran juntas, todo fue diseñado para mantener la civilización galáctica por debajo del umbral que atraería la atención del devorador. Elena sacó los archivos más recientes fechado hace solo 3 meses. Rebecca, los devoradores tienen sensores en el espacio profundo. Han estado monitoreando la galaxia actividad durante miles de años. Y según estos datos, las firmas energéticas de nuestra guerra contra LACE han detectado ataques del Consejo. El centro de mando quedó en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas alienígenas. Rebecca miró a las docenas de personas que trabajaban para construir un nuevo gobierno galáctico, sin darse cuenta de que su victoria podría haberlos condenado a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Rebecca. El Consejo se estima que una vez que los devoradores detectan actividad de civilización avanzada, tardan entre 6 meses y 2 años en movilizar sus fuerzas. Dado que nuestra guerra terminó hace 3 semanas y estas energías, las lecturas comenzaron hace 6 meses, Elena no necesitó terminarlas. Rebecca comprendió que los devoradores ya venían. El almirante Torres escuchó una voz desde el sistema de comunicación principal. Prioridad. Transmisión de sensores de largo alcance. Rebecca activó el sistema. Adelante, señora. Detectamos señales de energía masiva en el borde galáctico. Naves y clasificación de tamaño desconocidas. Almirante. Estas cosas son enormes. Cada una es más grande que nuestras estaciones espaciales más grandes. Rebecca sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuántos barcos? Los sensores indican al menos 40 contactos confirmados y aparecen más cada hora. Señora, se dirigen directamente para el espacio del Consejo. Yanena ya estaba sacando más archivos. Rebecca, hay más. El Consejo tenía planes de contingencia para este escenario.
Si los devoradores alguna vez regresaban, estaban preparados para unirse. Todas las especies galácticas bajo autoridad militar de emergencia, y lucharon con todo lo que tenían. ¿Cumplieron sus planes? ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Elena guardó silencio un largo rato. Según su propio análisis, incluso con cada especies trabajando juntas y utilizando toda la tecnología disponible, estimaron una probabilidad del 15% de supervivencia. Rebeca miró en las exhibiciones tácticas que muestran la flota devoradora que se acerca, 40 naves enormes, cada una capaz de destruir sistemas estelares, y detrás de ellos, los sensores detectaban señales de energía aún mayores que sugerían la fuerza devoradora ni siquiera había llegado todavía. Almirante, llegó otra voz desde comunicaciones. Transmisión entrante de la flota de la hegemonía. El general Vex solicita una conferencia inmediata con todos. Líderes aliados. ¡Adelante! La pantalla principal se activó, mostrando el puente de una nave de hegemonía. Apareció el general Vex, junto con representantes de una docena de otras especies que se habían unido a la rebelión contra el Consejo. El almirante Torres, dijo Vex sin preámbulos, nuestros sensores de espacio profundo han detectado una amenaza inminente. Mi gobierno ha estado monitoreando los movimientos de los devoradores durante más de un siglo. Lo que el Consejo temía, finalmente sucedió. Una nueva voz se unió a la conversación. Era el almirante Chen, llamando desde la flota humana cerca de Próxima Centauri. Rebeca, estamos recibiendo informes similares de todo el mundo. La galaxia, todas las especies con acceso a sensores de largo alcance detectan lo mismo. Se acerca algo masivo, y se dirige directo hacia nosotros. Otra voz se sumó a la comunicación. Esta pertenecía al embajador TIC de la Federación Centurana, una de las pocas especies del Consejo que se había puesto del lado de los rebelión. Honorables colegas, mi gente tiene acceso a algunos de los archivos del Consejo más antiguos. La entidad que se acerca es lo que nuestros antepasados llamaban la Gran Hambruna. Ha devorado cúmulos galácticos enteros. Rebeca sintió el peso del mando se posó sobre sus hombros como una carga física. Meses atrás, había sido una almirante humana que luchaba por la libertad de la especie. Ahora, aparentemente, era responsable de defender a toda la galaxia contra un enemigo que incluso los poderoso Consejo había tenido miedo de enfrentarse. Está bien, dijo ella, su voz transmitiendo a través de la red de comunicación a los líderes de docenas de especies. ¿Cuáles son nuestras opciones? El general Vex habló. Primero, el almirante Torres, el Hichemani, se ha estado preparando para esta posibilidad durante generaciones. Tenemos armas y barcos, que fueron diseñados específicamente para combatir a los devoradores, pero nuestras fuerzas por sí solas no pueden detenerlos. La República Sapiriana tiene tecnología de escudo avanzada que podría proteger nuestros mundos, añadió otra voz. Pero necesitamos tiempo para desplieguelo en todos los sistemas habitados. El traductor del embajador Thex emitió un chasquido antes de que sus palabras se transmitieran. La Federación Centurión puede proporcionar capacidad industrial e instalaciones de construcción naval, pero necesitamos un mando unificado y una coordinación que abarca toda la galaxia. Rebeca miró alrededor del centro de mando y vio los rostros de los humanos y extraterrestres trabajando juntos. Hace 6 meses la mayoría de estas especies eran enemigas o desconocidas. Ahora se les pide que confíen mutuamente la supervivencia de toda la vida inteligente en la galaxia. Damas y caballeros, Rebeca dijo, tenemos 3 opciones. Podemos correr y esperar que los devoradores no nos sigan a la galaxia donde intentemos escondernos. Nosotros podemos escondernos y esperar que no nos vean si nos mantenemos en silencio y en silencio. ¿O podemos luchar? ¿Qué recomienda, almirante?, preguntó el Dr. Chen. Rebeca pensó en el comandante Reed, quien había muerto luchando contra adversidades imposibles para proteger a los humanos.